Buenas noches, hermanas, hermanos, tatas y mamas del CONAMAC. Vamos a dar inicio a nuestro sexto curso. Este curso ahora es sobre justicia plural, justicia comunitaria. Para ello hemos invitado al hermano Marco Mendoza. Seguramente muchos de ustedes le conocen a Marco porque ha acompañado mucho tiempo a los pueblos indígenas en el tema de principalmente justicia indígena o campesina, justicia plural, autonomías indígenas, defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces ha estado seguramente visitando varios suyos del CONAMAC. Entonces él es experto en temas de justicia y por ello le hemos invitado para que nos comparta algunas ideas. Entonces su presentación va a ser de cerca de 30 minutos y luego, como de costumbre, vamos a pasar a la etapa de comentarios, preguntas, reflexiones. Entonces le daría la palabra a Marco. Marco, por favor, tienes la palabra. La sala es tuya. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanos. Hayaya. Hayaya, hermano. Hayaya, tatama. Hayaya, hermanos. Para empezar, salud. El tema que nos ocupa, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos, perfecto. Perfecto. Vamos a empezar diferenciando pluralismo jurídico de justicia plural. El pluralismo jurídico es uno de los ejes sobre los que se tiene que transformar el Estado colonial y republicano para construir el Estado plurinacional comunitario con autonomías. Entonces, pluralismo jurídico es mucho más que solamente justicia plural. Para que se entienda, ¿por qué no pueden constituirse y por qué tienen dificultades las autonomías indígenas? Porque hay un problema en el Estado boliviano respecto de lo que es el pluralismo jurídico. Las cuentas públicas, el diseño del Estado impiden que se pueda viabilizar las autonomías indígenas porque no están concebidos, no están diseñados en relación con el pluralismo jurídico. Entonces, esta es la dificultad. Charagüeyambae, Uruchipaya, Zacaypampa y todas las autonomías que vengan luego tienen una camisa de fuerza y les están obligando a inscribir las cuentas en el Ministerio de Hacienda con nomencladores municipales. Entonces, el Estado colonial ha cambiado. Porque sigue siendo un Estado bajo moldes coloniales y republicanos. Esto significa que en todos estos 14 años y en estos 11 años de vigencia de la no avanzado, hola, se corta. ¿Me escuchan? Sí, Marco. Sí, porque hubo un pequeño corte. Sí. Sigo. Supone
que los pueblos indígenas no hemos tenido ni la posibilidad ni la capacidad de modificar las viejas estructuras coloniales. Nos hemos quedado en las formas, nos hemos quedado en los rituales y nos hemos quedado en los aspectos simbólicos y en el discurso. Gran parte de la responsabilidad está en el Estado. Otra parte de la responsabilidad en nosotros. Cuando tú cometes un pecado, tienes dos formas de pecar, por acción o por omisión. Por acción de parte del Estado y también por omisión, y por omisión nuestra, que nos hemos cruzado de brazos. Entonces, hay todo un trabajo pendiente para reconfigurar el Estado colonial desde el pluralismo jurídico. Pasemos ahora a la justicia plural. La justicia plural es una parte del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es más grande. Si no hay pluralismo jurídico, no va a haber libre determinación. Si no hay pluralismo jurídico, es difícil entender y construir la democracia plural e intercultural. Si no hay pluralismo jurídico, no vamos a poder ejercer nuestra autonomía indígena ni nuestros derechos territoriales. Nos dedicamos a trabajar justicia plural. Va a ser difícil avanzar y va a ser difícil, imposible, constituir las bases del Estado. Cuando hablamos de pluralismo jurídico, hay dos conceptos que son muy importantes y que están en la Constitución Política del Estado. Función judicial única, primer concepto, y el segundo concepto es igualdad de jerarquía. ¿Qué significa función judicial única? Es el hecho de que una decisión de una autoridad indígena, la decisión de justicia de la jurisdicción agroambiental o la decisión de justicia de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción especial, son decisión de justicia del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, esto significa que con la Constitución anterior, nuestras decisiones de justicia no eran decisiones plenas y podían ser revisadas por las otras jurisdicciones. Hoy, cuando tomamos una decisión de justicia, es una decisión de justicia del Estado boliviano y ninguna otra jurisdicción puede modificar nuestra decisión de justicia. Esto significa al mismo tiempo una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando hay una decisión de la jurisdicción ordinaria que afecta a derechos humanos, agotadas las instancias internas de la jurisdicción ordinaria y la instancia del Tribunal Constitucional, la persona que se ve afectada en sus derechos puede abrir competencia
en el sistema interamericano de protección de derechos humanos o en el sistema universal. Y el Estado boliviano, porque es una decisión de justicia de Bolivia, puede ser sancionado. Este es el tamaño de nuestra responsabilidad. Hoy día, el Estado boliviano puede ser demandado por una mala decisión de justicia de las autoridades indígenas, de las autoridades originarias. Entonces, no se trata de que vayamos vulnerando derechos y decir aquí nada pasa. Podemos ser demandados ante la jurisdicción constitucional y el Tribunal Constitucional puede determinar, y de hecho ya lo hizo en algunos casos, puede determinar que nuestras decisiones de justicia no han sido justas, que no hemos cumplido el debido proceso. Esto significa que no hemos cumplido nuestros procedimientos, que no hemos cumplido nuestras normas propias y que nuestras decisiones de justicia están vulnerando derechos humanos. Voy a poner, para demostrar esto, dos ejemplos. En el norte de La Paz, en San Buenaventura, un hombre de 33 años tuvo acceso carnal con una chica de 13. Las mujeres lecas decían que eso era una violación. Los hombres defendieron al hombre. Lo cierto es que en el pueblo leco, jóvenes mujeres con jóvenes varones pueden tener relaciones sexuales, pero difícilmente una persona mayor con una persona joven. Entonces, las mujeres demostraron que esto no estaba dentro de las prácticas culturales, no era parte de las normas y procedimientos propios de los lecos. Y lograron la sanción del leco que violó a la chica de 13 años. Casos como este suelen ocurrir. Hay otro caso en el pueblo guaraní. Dos jóvenes van a pescar en la noche, en la madrugada, toca la campana de la comunidad, uno de ellos había muerto. En la borrachera, el que era su acompañante, por un error, lo mató. Cuando llaman a la comunidad, le preguntan a la mujer y le dicen, ¿qué quieres que hagamos? Y ella dice, este que es como un hermano de mi esposo, no creo que haya tenido en su corazón el deseo de matar. Si esto lo remitimos a la justicia ordinaria, lo van a llevar a Monteagudo, la policía va a pedir coima, los jueces no sabemos si van a hacer o no van a hacer justicia, no tengo plata para abogado, y si lo llevamos a la cárcel, no me devuelve la vida de mi marido. Pues, ¿qué quieres que hagamos? Que él trabaje el Chaco por 10 años, hasta que mi hijo mayor, que hoy día tiene 8 años, cumpla los 18 y pueda hacerse cargo de la familia. Y es esto lo que hicieron. Este es un modelo de justicia restaurativa que fortalece el tejido social, fortalece los lazos de la comunidad.
hace posible que haya perdón desde el corazón y hace posible que la propia comunidad pueda recuperar, restituir la paz social. Es un hecho de sangre el que acabo de relatar. Pero bien decía la mujer, no hubo el deseo de matarlo. Fue un accidente. Cosa distinta cuando hay una violación, cosa distinta cuando hay el deseo de matar y es un asesinato. Generalmente nuestra justicia en esos casos lo que hace es buscar la coordinación y cooperación con la justicia ordinaria para que sea la justicia ordinaria la que sancione con cárcel estos casos de sangre donde hay dolo, donde hay el deseo de provocar daño, donde el espíritu y el corazón están manchados por la sangre o por el dolor de la mujer que ha sido violada o por el dolor de la familia de la persona que ha sido asesinada. Este es un elemento central de la justicia. Entonces, cuando hablamos de función judicial única, estamos diciendo que es absolutamente equivalente cualquier autoridad indígena originaria con el conjunto de jueces y tribunales de las otras jurisdicciones. Y por eso mismo, desde la función judicial única, se entiende la igualdad de jerarquía. En la jurisdicción ordinaria, también podríamos decir que el más humilde juez de provincia vale lo mismo que cualquier presidente o vocal del Tribunal Departamental de Justicia o que cualquier magistrado o magistrado del Tribunal Supremo o de la jurisdicción agroambiental. Otra cosa es que todavía se siguen llamando doctores, otra cosa es que ellos se pongan todavía escalas que discriminan salarialmente la función judicial y otra cosa es que discriminen a la jurisdicción indígena al no asignar recursos, a no darle la posibilidad de movilizarse, darle dinero para que hayan, por ejemplo, viáticos, a no prestar la cooperación para que, por ejemplo, la jurisdicción agroambiental le dé vehículo a la jurisdicción indígena para que pueda desplazarse, a no asignarle chofer ni combustible cuando la jurisdicción indígena requiera del Tribunal Departamental de Justicia o del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental Cooperación. Entonces, los términos de coordinación y cooperación no son solamente convenios que tenemos firmados, sino tienen que ser llevados a la práctica, porque el amor no se demuestra con palabras, el amor, la amistad, la coordinación y la cooperación se demuestran con hechos. ¿Qué diferencia hay entre coordinar y cooperar? Para que haya coordinación y cooperación, tiene que haber confianza. Hoy día, los procesos de aproximación, los procesos de diálogo, los procesos de acercamiento son nulos. La jurisdicción indígena originaria campesina no ha tenido la capacidad de generar vínculos estables, procesos de coordinación y cooperación que vayan más allá de simples declaraciones.
Y del otro lado, lo han hecho más por conveniencia. Y lo han hecho más por miedo. Han firmado un montón de convenios, pero ninguno se ha cumplido. Nosotros no hemos tenido la capacidad de exigir que esos convenios se cumplan. Los jueces son discriminadores y racistas. Y en nosotros hay un tremendo complejo de inferioridad que no hemos vencido. La igualdad jerárquica es igualdad política. Necesitamos desarrollar procesos de fortalecimiento interno y necesitamos descolonizarnos y descolonizar desde nuestros procesos de descolonización. Necesitamos descolonizar al conjunto de las jurisdicciones. Tenemos que descolonizar todo el sistema de justicia. En un encuentro que tuvimos en Santa Cruz, el año 2010-2011, con el Pacto de Unidad, participamos en un encuentro internacional antes de la aprobación de la ley del Tribunal Constitucional. Pusieron de moderadoras a unas modelos. Y una de las moderadoras era Jimena Antelo. Grandota, rubia, con un vestido despampanante, se encargaba de dar la palabra a los participantes. Después de cada exposición, ella era la que abría la deliberación y el debate. Los hermanos del Pacto de Unidad levantaban la mano y ella siempre miraba al otro lado, con esa mirada colonial y racista con la que nos miran, con ese desprecio con el que nos tratan. Hasta que Tata Gabino Apata levantó la mano y empezó a hablar. Y dijo, yo no sabía que la carne originaria era invisible. Pero no importa, hermana, tú no me has querido dar la palabra. Yo voy a hablar. Y voy a hablar porque estoy cansado de que en todos estos seminarios, en todos estos foros, en todos estos espacios, otros hablen por nosotros. Esto ya no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a hablar por nosotros y desde nosotros, con nuestra propia voz. Yo sé que los abogados que están aquí han estudiado 5 años para ser licenciados. Han hecho diplomados, han hecho maestrías y algunos posiblemente han llegado hasta el doctorado. Yo me pregunto, ¿cuánto han estudiado? ¿10 años? ¿15 años? Y yo que he servido más de 20 años a mi ayllu, a mi marca, a mi suyo, al CONAMAC. En estos 20 años, ¿no habrá aprendido algo? ¿No será que en todo ese tiempo no habrá aprendido algo? Y eso es lo que quiero decirles, hermanos, dijo. Que nosotros aprendemos con el Zarataki. Que para nosotros el aprendizaje está en pasar y cumplir los cargos, en entregar los cargos.
que a diferencia de ustedes, a nosotros no nos festejan cuando entramos. Nos reconocen cuando entregamos el cargo. Y si lo hemos hecho bien, va a ser un tiempo de buena cosecha. Y si nos equivocamos, puede ser que haya sequías, puede ser que haya granizadas o que haya muertes y pestes en los animales. Esto que llevo aquí no es para protegerme del frío, es para proteger a mi gente, es para proteger mi territorio. Entonces, lo que queda claro es que hay una mirada colonial desde el otro lado. Y esa mirada colonial impide ver que la gestión de la jurisdicción indígena originaria campesina se hace desde el artículo 403 de la Constitución Política del Estado. ¿A qué se refiere el artículo 403 de la Constitución? A la integralidad del territorio indígena. No se puede concebir el ejercicio de la justicia indígena sin el ejercicio de la gestión territorial indígena, sin la defensa del territorio. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la justicia indígena supone el ejercicio de la libre determinación, supone el ejercicio del autogobierno. Si no fortalecemos el autogobierno, si no fortalecemos libre determinación, vamos a debilitar el ejercicio de nuestra justicia. Tenemos tantas formas de justicia como la cantidad de marcas que hay en cada asunto. Parece que hay algún hermano que está tomado. No sé si están cantando, pero pedí un poco de respeto a estos los hermanos para continuar con el diálogo. Decía que tenemos diferentes formas de hacer justicia de marca a marca. En tierras altas, el robo de una llama tiene diferentes sanciones de marca a marca. Y en algunos casos, de ayllu a ayllu o de comunidad a comunidad. Esto es malo de ninguna manera. Más bien esto explica la fortaleza de nuestras justicias. Y explica el hecho de que tenemos la posibilidad y la capacidad incluso de transformar la forma de hacer justicia. Lo que hace 30 años podía constituir un error grave, hoy día podría ser un error leve o en otros casos, error muy grave. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Cambian las autoridades y cambia la forma de hacer justicia. Ese es un elemento importante. A mayor distancia de los centros urbanos, nuestras justicias son más fuertes.
porque tiene menos influencia de la justicia ordinaria. A mayor cercanía a las ciudades, hay una mayor influencia de la justicia ordinaria y hay una mayor tendencia de llevar nuestros problemas a la policía, a la fiscalía o de sacar nuestros problemas de la comunidad para llevar a la justicia ordinaria. Esto supone que nuestras autoridades están perdiendo el respeto. Esto supone que nuestras justicias y nuestras estructuras de autogobierno podrían estar en crisis. Entonces, el fortalecimiento de nuestros autogobiernos pasa por el fortalecimiento también de nuestras justicias y de nuestra gestión territorial y de la defensa de nuestros territorios. Y también por el respeto de nuestras prácticas y de nuestros sitios sagrados. Podrán decirme exagerado cuando hablo de sitios sagrados, pero la ritualidad, el respeto a nuestros ancestros, a los apus, forma parte. Sin Aculicu no podemos entender la instalación de nuestras autoridades, de nuestras varas. Sin el Aculicu no podemos iniciar un acto de justicia porque no se habrá dado el proceso de aquietar los cuerpos, de poner en paz el espíritu, de abrir el diálogo necesario para que la justicia desde los corazones, desde la reflexión, pueda hacer efecto. Entonces, Cruz tiene la Biblia al frente, nuestra justicia tiene todos los símbolos y tiene a las autoridades con toda la carga que esto paso a uno de los elementos que es fundamental. Hermano Marco, esta última se ha cortado un poco la señal. Y vuelvo a ¿Me la puede coordinación repetir? y cooperación. Perdón, está bien la señal, hay problemas. Hace un minutito ha habido un pequeño bajón de señal. No sé si lo último que ha dicho puede repetir, por favor. Sí, decía que voy a volver al tema de coordinación y cooperación porque es fundamental. ¿Qué coordinar? ¿Qué cooperar? ¿Cómo coordinar? ¿Cómo cooperar? ¿Desde dónde? ¿Con quién? ¿Y cómo lograr que esto no suponga un debilitamiento del ejercicio de nuestra libre determinación y del autogobierno? Ese es un aspecto importante. Y luego voy a pasar a la ley de deslinde. Y voy a pasar a demostrar cómo podemos dejar sin aplicación y no aplicar la ley de deslinde. ¿Vale lo mismo una autoridad originaria que un policía? ¿Vale lo mismo una autoridad originaria que un fiscal? ¿Vale lo mismo una autoridad originaria que un juez? Solo un juez o un tribunal de justicia está en igualdad jerárquica con una autoridad originaria.
La policía y el fiscal son entidades que están por debajo de juzgados y por debajo de autoridades originarias. ¿Por qué? Porque ni el policía ni el Ministerio Público deciden justicia. Solo jueces y tribunales y solo autoridades indígenas y originarias deciden justicia a nombre del Estado boliviano. Este es un elemento importante, porque a veces el Ministerio Público o la propia policía tratan de someter a la justicia indígena, cuando lo que tendrían que hacer, cuando piden cooperación, no es imponer, es pedir la coordinación y pedir la cooperación a la jurisdicción indígena. No están pidiendo una autoridad, es al conjunto de la jurisdicción a la que le están pidiendo. Por eso mismo se tienen que dirigir en términos de respeto. Por respeto a esa jerarquía. Este es un elemento importante. Diferencia entre coordinar y cooperar. Si yo quisiera festejar mi cumpleaños y lo quiero invitar al Freddy, y le digo, Freddy, voy a hacer mi cumpleaños. Para invitarlo a mi cumpleaños, tengo que tener confianza con Freddy. Entonces, la base de la coordinación es la confianza. En este momento no hay confianza. Los jueces y tribunales dicen, es justicia comunitaria, es justicia indígena, linchamiento. Mentira. Nosotros no somos linchadores. Hay linchamiento donde no hay justicia. Donde no hay justicia indígena, donde no hay justicia originaria y donde no funciona la justicia ordinaria, hay linchamiento. Cuando nuestra justicia es fuerte, no hay linchamiento. Entonces, mientras ellos sigan pensando que nosotros linchamos, no va a haber confianza. Pero por otra parte, nosotros decimos, ustedes son corruptos. Y no confiamos en la justicia ordinaria. Y no nos bajamos de maleantes. Es cierto, en la justicia ordinaria hay mucha corrupción. Hemos perdido la confianza en la policía, en el Ministerio Público y en los jueces. La gente ha perdido confianza en esa justicia. Entonces, es necesario un proceso de fortalecimiento del sistema de justicia para que la gente vuelva a creer en la justicia, pero también es necesario que policías, fiscales y jueces crean en nosotros y nosotros, de alguna manera, empezamos a creer en ellos. Esa es la base de la coordinación. Soy muy amigo de Freddy, de Fabio y de muchas de las autoridades que están hoy día en el foro. Y eso hace posible que hoy día hayamos podido coordinar esta presentación y que hoy día podamos cooperar a partir de este diálogo. La primera fase de la coordinación es la confianza. El primer momento de la cooperación es la coordinación.
Sin confianza no hay coordinación. Y sin coordinación no hay cooperación. Para que haya cooperación, confianza y coordinación. Esto es básico. ¿Desde dónde coordinar? A veces, un juez agrario tiene que coordinar con varias marcas. Fácilmente tiene que coordinar con 50 o más autoridades originarias. Y la demanda de coordinación va a ser distinta de marca a marca y distinta de año a año, porque los problemas son distintos. Y el grado de confianza va a ser distinto. Va a haber autoridades más desconfiadas y esto va a hacer que haya procesos diferenciados de coordinación y cooperación. Incluso el cambio de un juez puede afectar a esos procesos de coordinación y cooperación. En Curahuara de Carangas trabajó mucho tiempo Fanny Maldonado, juez agroambiental. Fanny, cuando alguien llegaba al juzgado, lo primero que hacía era preguntar: ¿tus autoridades conocen de este caso? ¿Has ido antes a tus autoridades? ¿Ellos han resuelto esto? Porque si ellos tienen competencia para conocer esto, yo no puedo afectar la jurisdicción de tus autoridades. Y lo primero que hacía era llamar a las autoridades para consultar si ese caso era de su competencia o no era de su competencia, si ellos querían resolverlo o si no querían resolverlo. Cuando la cambiaron a Curahuara, cuando la cambiaron de Curahuara a Corque, las autoridades de Corque no querían coordinar con ella, no la conocían. Y todo lo que había hecho bien en Curahuara no funcionó en Corque. Entonces le decían: no, es una floja la juez, todo nos quiere derivar, todo quiere que arreglemos, cuando lo que ella estaba haciendo era respetar la jurisdicción y respetar a las autoridades. Y pensaban que lo estaba haciendo por comodidad. Si no hay confianza, no va a haber coordinación y cooperación, no vamos a poder hacer efectiva la función judicial única y no va a ser posible la igualdad de jerarquía. Lo que estaba haciendo Fanny en Curahuara era respetar un principio al que yo llamo el principio del dueño de casa. Cuando un caso se va a conocer en la jurisdicción originaria, se puede llamar a la policía, se puede llamar al fiscal y se puede llamar al juez como invitado. El invitado se somete a las reglas, se somete a las normas del dueño de casa. Entonces, ¿qué normas, qué autoridades van a prevalecer? Es atendido en la justicia originaria. Las normas, procedimientos y autoridades, las decisiones y las sanciones de la jurisdicción originaria. Y el resto vienen solo como invitados. Como invitados. El invitado no impone. El invitado escucha. El invitado
puede hablar solo cuando le dan la palabra. Entonces, esto ocurrió, por ejemplo, cuando se resolvió un problema de tierras el año 2009 en Corque. Hay un video, hay un documental que hicimos con Tata Damaso. Y en esa época estaba de presidente del tribunal Zenobio Calizaya. Y vino la jueza agroambiental. Y vino el INRA. Pero toda la ritualidad, toda la justicia se hizo con y por las autoridades de Hachacarangas, con las normas y procedimientos de Hachacarangas. Y los que estuvimos allí fuimos solamente como invitados. Pudimos hablar, dimos algunos consejos, dimos algunas recomendaciones, pero simplemente eso. Finalmente, cuando se llegó a un acuerdo y cuando se firmó el acta, fue en el libro de Carangas, con los sellos de las autoridades de Corque, con las firmas de las partes, familiares, y nosotros simplemente fuimos testigos. Eso es respetar la igualdad jerárquica. Eso es hacer prevalecer la autonomía, el autogobierno, la libre determinación. Eso es hacer prevalecer autoridades, normas y procedimientos propios. Entonces, hermanas y hermanos, ¿desde dónde coordinar y cooperar? Desde la Constitución, desde los instrumentos internacionales. ¿Es posible hacerlo desde la ley de deslinde jurisdiccional? Es muy difícil. La ley de deslinde impide el desarrollo de procesos de coordinación y cooperación. ¿Por qué? Porque la ley de deslinde desconoce la igualdad de jerarquías que está en la Constitución y busca coordinar a las autoridades indígenas, busca someter a las autoridades originarias. Y hay un elemento de fondo. Y el elemento de fondo es que la ley de deslinde tiene como objetivo debilitar la gestión territorial, al poner en duda y al debilitar el ejercicio del autogobierno. Tú debilitas a la justicia indígena, estás afectando y estás debilitando el ejercicio de la libre determinación, de la autonomía y del autogobierno. Ese es el fin, porque está creando conflictos de competencia. Porque nuestros propios huacayos están llevando casos que tendrían, están llevando a la policía, al Ministerio Público, a la jurisdicción ordinaria. El Tribunal Constitucional en varios casos contra la ley de deslinde y ha dicho, cuando hay un conflicto de jurisdicciones, el diseño constituye justicia plural, el diseño de pluralismo jurídico
y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, en este caso el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, así como las recomendaciones del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el caso concreto, cuando hay un conflicto con la jurisdicción ordinaria, yo recomiendo que las propias autoridades originarias, cuando tomen una decisión de justicia, digan en el acta: estamos aplicando la Constitución, estamos aplicando los convenios internacionales, y bajo este argumento estamos dejando sin aplicación y sin efecto la ley de deslinde. Porque desde el bloque de constitucionalidad, la Constitución y los instrumentos internacionales son más favorables para la protección de nuestros derechos. Cierro con algunas reflexiones. ¿Cuáles son varios de los temas pendientes? Tenemos muchos temas pendientes. Trabajo con jóvenes. En muchos casos, la influencia de redes sociales, la influencia de la educación, me refiero a la influencia de la escuela, la influencia de la ciudad, están distanciando a nuestros jóvenes de nuestras prácticas, del respeto a nuestras autoridades, la gestión territorial, no quieren cumplir cargos, se portan rebeldes, están pensando más en el dinero. Cuando hace 20 años atrás el referente eran las autoridades y los niños decían: algún día yo voy a ser autoridad y voy a tener respeto. Hoy día están mirando a nuestros hermanos residentes que tienen dinero y dicen: algún día yo voy a tener dinero, voy a pasar la fiesta, voy a tener banda y de esa forma voy a tener respeto. Entonces el respeto ya no es el poncho, no son las varas, no es la chalina. Están pensando que el respeto se gana por el dinero. Y esto hace también y explica a la crisis de nuestros autogobiernos y de nuestros sistemas de justicia. El otro de los temas es el trabajo con mujeres. Es un trabajo que ya damos por sobreentendido desde el Chachahuarmi. A veces pensamos que el Chachahuarmi es solamente para la ritualidad y que el acompañamiento de las mujeres es simplemente de forma. Este es un tema que hay que trabajar. Recuperar la memoria y el respeto a nuestras ahuichas, el respeto a nuestros ancianos, el respeto a nuestros amautas. En el pasado se escuchaba la palabra de los viejos, de los mayores, y esa reflexión servía para tomar decisiones de justicia. En el acompañamiento que he estado haciendo en este último tiempo a Hachacarangas, he visto mucho abogado que estaba pasando cargo como aguatiri y que en muchos casos
pensaban más como abogados que como originarios. En algún momento incluso se habló de cobrar honorarios a los huahuacayos cuando hay un conflicto en la comunidad. Estaba hablando de un arancel. Es una barbaridad. Y es una barbaridad porque esa es una demostración de la crisis de identidad. Y ese es un sometimiento colonial de nuestra matriz identitaria, de nuestra matriz cultural, para empezar a pensar como abogados y como jueces en la jurisdicción de la jurisdicción ordinaria. Entonces, el tema de residentes es otro de los pendientes. Hay que trabajar mucho con residentes. No es malo tener múltiple residencia. Hay necesidades, pero será bueno empezar a pensar que el trabajo con residentes no tiene que ser solamente para las fiestas patronales o solamente para cuando tengan que cumplir cargos. Hay que trabajar con hermanos evangélicos. En algún momento, en Carangas, se estaba reemplazando el alcohol por la Coca-Cola y la coca por la pasancaya. Porque se habla mucho de idolatrías y se dice que la ritualidad es adoración a los ídolos. Y hay una resistencia de los hermanos evangélicos a cumplir con la espiritualidad, con la ritualidad propia de nuestras estructuras de autogobierno. Hay que trabajar también el otro tema que tiene que ver con independencia de las organizaciones políticas. Hay mucho sometimiento a los intereses partidarios, no solamente del MAS, sino también de otras organizaciones políticas. Es importante defender la libre determinación, el autogobierno, el territorio, nuestros sistemas de autoridades. No importa la preferencia política que tengamos, el partido político va a pasar. Hay un interés superior, hay un interés más grande, que es la defensa, la construcción de nuestras identidades, la gestión, la defensa de nuestros territorios, de nuestra autonomía, de nuestra justicia y la construcción del pluralismo jurídico y el ejercicio de la democracia comunitaria. Sé que me he extendido un poco, pero este tema no es solo justicia. Alguien ponía en el chat y decía, no hemos venido a hablar de justicia plural. No se puede hablar de justicia plural sin hablar de todos los elementos que hacen al ejercicio de derechos. Aquí concluyo, hermanos, esta presentación. Voy a pasar al CIPCA un conjunto de materiales, presentaciones, videos y libros para que puedan profundizar en el tema. Y quedo abierto a cualquier consulta. Hayaya, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Marcos. Realmente una exposición interesante. Y lamentablemente ha habido algunos pequeños cortes. Y varios hermanos me han escrito que tienen problemas con la señal. Pero como todas las clases, todas las sesiones, este video va a quedar grabado, ¿no? Para que
aquellos que han tenido algunas dificultades con la señal puedan reverlo en otro momento, ¿no? Y bueno, con esta aclaración siempre ocurren a veces estos problemas técnicos y estos problemas de señal cuando las clases son virtuales. Y les doy la palabra para que puedan dar sus preguntas, hermanos, y sus comentarios, ¿no? Por favor, en orden. ¿Quiénes quieren participar? Creo que Mario Choquetil Cachambi ha levantado la mano, entonces, hermano, le daría la palabra. Y luego al hermano Cristóbal también que está levantando la mano. Y medalla Tata Cristóbal. Recuerden, hermanos, que para participar tienen que habilitar el micrófono y en orden pueden emitir sus comentarios, sus preguntas. Y quienes no estamos participando tenemos cuidado de apagar el micrófono, ¿no? Bueno, hermano Cristóbal, siga usted con su participación. Y parece que el hermano que ha levantado la mano ya no se va a animar. Hermano, el micrófono. Tata Cristóbal, tu micrófono está apagado. Sí. Ahora sí. Hola, sí, saludar al hermano Marcos, al hermano Freddy, al hermano Iris, Juana, a todos los hermanos que están siguiendo, a las autoridades, líderes que están siguiendo. Voy a hacer un poco de comentario y voy a hacer pregunta, hermano Marcos. En sí, ancestralmente los pueblos indígenas hemos sabido manejar la justicia indígena. Hoy el único que se ha constitucionalizado es la justicia indígena originaria. Como usted ha mencionado el artículo 2, el autogobierno, la libre determinación está en la Constitución Política del Estado. Usted ha hablado de del artículo 178, 179, donde dice la igualdad de jerarquía. El artículo 90, 92, el párrafo 2, y es la cooperación, la coordinación existe, hermanos y hermanas. Y la ley es el matiz de todas las leyes, ¿no? En sí, por eso nos basamos a la Constitución Política del Estado. Aparte de eso está el Convenio 169, la Declaración de Naciones de los Pueblos Indígenas y otras declaraciones que existen nuestros derechos. Y eso es lo que no estamos pudiendo ejecutar ese derecho que está en la Constitución Política del Estado. Algunos hermanos temen la 073 en sí nos corta ese derecho de manejar, ejercer nuestra justicia indígena en el artículo 10. Más que todos los abogados se basan a esa ley que es la 073. Pero sin embargo, la justicia indígena se está avanzando. En La Paz, en Oruro. En La Paz, más que todo, tienen consejos de justicia. Han tenido varias demandas, han ganado. Por eso es importante para saber y conocer este derecho existente en la Constitución Política del Estado. Y como usted lo ha mencionado, en sí es la justicia indígena, no es igual con tierras bajas, con tierras altas o entre comunidades. Pero hablando de la Constitución es un solo. La Constitución ya nos ha normado nuestra justicia indígena originaria. Por eso esta parte yo le voy a preguntar, hermano, que ha expuesto,
en sí, si podemos hacer el amparo constitucional o la acción inconstitucional, acción popular, nosotros los pueblos indígenas, interrogante ese que le está diciendo. Podemos hacer. Yo como CONAMARC, el 2019 ya hacemos una acción de inconstitucionalidad sobre la ley de justicia, sobre la ley de los partidos políticos, porque no nos han tomado en cuenta la representación que existe en la Constitución Política del Estado, el artículo 9, el 10, el 211. Y ese derecho no nos han tomado, cuando están haciendo la ley, en el anterior gobierno que ha sido del Evo Morales. Eso es lo que lamentablemente usted mismo ha mencionado, porque los partidos políticos nos captan, pues, en este momento cuando está haciendo, son engañados, ¿no? Pero seguramente van a querer modificar, y si la ley de los, y si partidos políticos, no sé si puede ser en esta modificación, nosotros si podemos pedir la representación directa o no hay caso para pedir esta representación directa, o siempre puede ser con el proyecto de ley. Cuando nosotros ya tengo la acción, la acción inconstitucionalidad, no, tampoco no me niega, pero hicimos vía justicia indígena originaria con mis consejos de justicia. Pero lamentablemente se hace excusa el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque ustedes tienen que ser diputados o senadores para hacer esta demanda. Pero, sin embargo, en la Constitución, el artículo 132 nos faculta ese derecho para hacer. Eso es lo que en sí nosotros hemos planteado. Sería esas preguntas, hermano Marco, para avanzar así. En este momento en crisis estamos, los hermanos, según dicen que estamos mirando nuestros derechos, la mayor parte están diciendo de la elección para el 6 de diciembre, pero más allá, por atrás hay otras cosas. No está diciendo la Central Obrera Boliviana que los derechos que está vulnerando, ¿no? Por los otros hermanos están diciendo eso, pero era hacer la justicia indígena originaria una acción o un amparo al tribunal constitucional. Ese estaría yo sugiriendo si es factible o no es factible, hermano. Por eso queremos ejecutar ese derecho existente en la Constitución Política del Estado, para que no nos estén captando los partidos políticos. Los partidos políticos en sí siempre nos han estado utilizando, hasta el momento siguen utilizando la derecha, la izquierda, siempre nos están utilizando, hermano Marcos. Con esto voy a concluir, hermano, tal vez más atrás voy a estar haciendo alguna sugerencia y alguna pregunta, hermano. Gracias, un hayaya, hermanos. Muchas gracias, hermano Cristóbal, por la participación. Para agilizar un poco, yo creo que unas 2 participaciones más podemos ver para que el hermano Marco pueda responder de forma conjunta. Entonces, ¿puedo hablar? ¿quién más quiere tomar la palabra? Sí, hermano. ¿Puedo hablar? Sí, hermano Hugo Hugo. Juanes, buenas noches. ¿Se escucha? Le escuchamos, ¿Se escucha? hermano. Sí, le Ya, escuchamos. buenas noches. Un saludo, un abrazo a todo el equipo y a los hermanos que están asistiendo. Yo quiero hacer algunas puntualizaciones en la charla que he escuchado. La justicia indígena originaria campesina para mí es praxis primero. No hablaba el doctor del Taqui, del Muyo, hay otro más, el Saharaui y el Chachahuarmi. Entonces nosotros los originarios hemos hecho primero el Taqui empezando por el cargo más bajo. Esperamos 19 años para hacer el otro cargo, otros 19 años para otro cargo. Esa es la carrera, esa es la universidad de la vida. En este ámbito, yo aquí me he estado anotando, primero lo que hay que partir es de
un concepto, voy a leer un concepto que he sacado de algunos textos. La justicia indígena originaria campesina nace como una justicia comunitaria enmarcando sus raíces en las normas morales de las comunidades, el respeto a los usos y costumbres de los antepasados y las tradiciones de los abuelos, etcétera, etcétera. ¿Qué me dice eso? Estoy hablando como ex maipo. El año pasado he estado ejerciendo el cargo de maipo. ¿Qué me dice esto? Que a los huavacayos yo he instruido que charlen con sus abuelos, que charlen con todas las personas mayores, que lean toda la documentación que tienen para conocer cómo administraban nuestros abuelos la justicia indígena comunitaria en sus épocas. En base a esa riqueza acumulada, se ha instruido que cada comunidad redacte su propio estatuto. El acopio de todos los estatutos de las 20 comunidades que tienen un ayllu al gobierno originario del ayllu y después a la marca. ¿Qué implica también esto? Que nuestros hermanos ahí presentes y muchos tienen una expectativa, y he escuchado de fondo un descontento de un hermano, ¿no? Quieren conocer, quieren ser ellos a los administradores, y yo les digo que somos jueces naturales, nos constituyen las autoridades originarias. Y para eso tenemos que leer, hermanos, tenemos que instruirnos, tenemos que capacitarnos. No solamente así vamos a poder hacer frente, vamos a poder hablar del mismo nivel. Y para eso, para continuar un poco por la charla, el Tribunal Constitucional ha sacado un manual de capacitación para autoridades judiciales. ¿Y qué dice en este manual? ¿Qué es la justicia indígena originaria campesina? Del monismo jurídico plurinacional jurídico, acceso a la justicia, normas internacionales del convenio 169, etc., legislación comparada, antropología, conociendo la justicia indígena campesina como respuesta al acceso a la justicia. En fin, todo está escrito, no necesitamos inventar nada. El problema es que no leemos, no buscamos, no nos preocupamos. Luego tenemos otra publicación del Tribunal Constitucional, un texto, el último que ha salido para capacitar a los jueces. Aquí está, protocolo de actuación intercultural de las juezas y jueces en el marco del pluralismo jurídico igualitario. Aquí, por ejemplo, le escuchaba al doctor atentamente. Hay un casito, que el juez natural, el Marco, saca una sentencia fuerte ante un delito grave en nuestra jurisdicción. No solamente lo saca alegremente y dice, bueno, yo he sancionado. Redacta la sanción y pasa al Tribunal Constitucional de Sucre en consulta. Y el Tribunal Constitucional te rebota y te dice, esto está bien, esto está mal, aquí está vulnerando, no se está aplicando correctamente, esto es lo correcto. En función a esa consulta, emito lo que llama la justicia ordinaria, la sentencia. Nosotros una resolución condenatoria o sancionatoria. Entonces no hay dónde perderse. Luego, entre la coordinación, la ley dice con claridad, pues la ley dice que la coordinación, las autoridades de todas las jurisdicciones no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación. Esta omisión será sancionada como falta grave disciplinaria en la justicia ordinaria, agroambiental y las especiales. En el caso de la jurisdicción indígena originaria campesina, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Entonces, yo no veo dónde, yo he aplicado todos esos instrumentos legales, por eso le digo al empezar, yo estoy hablando con praxis en el terreno. Leer la Constitución, lo que decía el Tata Cristóbal, varios artículos, pero no lo tomamos en cuenta, ¿no? Muchas veces. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, del capítulo 4 de la Constitución. El capítulo 4 del título 3, jurisdicción indígena originaria campesina. Ahí nos está dando todas las herramientas para que nosotros ejerzamos y apliquemos y administramos la justicia indígena originaria campesina. ¿No ve? Hay otro caso, un casito como ejemplo. Manejaba el doctor también algunos ejemplos en las comunidades. En una comunidad se ha presentado un problema de agresiones mutuas entre una persona mayor, varón, y una persona de la tercera edad.
Y como está dentro de la jurisdicción, con la demanda han venido a la oficina del Maico. Así, esto ha pasado, me ha agredido, le ha agredido a mi mamá, que este hombre es un abusivo, y el otro no, yo he hecho esto por esto, en fin. Al final se dio solución, por acuerdo de partes. Se firmó el acta de compromiso de cumplimiento de todas las disposiciones que se ha sacado. Y nos damos la mano y salimos. No contentos con ese accionar del gobierno originario, uno de los hijos recurre obviamente a un abogado. El abogado dice, es obvio, los abogados están hechos para eso, para ser guíos, no para solucionar los problemas. Esto es un caso, es un delito penal, nada que ver eso sin. Ahorita, en este momento, y le inician una acción penal. Entonces, ¿qué nos dice el código? El código de... hay que leer, por eso, hermanos, yo les digo, el código de procedimiento penal, en el artículo 28 dice, establece que los conflictos ocurridos dentro de una comunidad indígena campesina que haya sido resuelto conforme su justicia comunitaria no pueden ser objeto de un proceso penal ante la justicia formal, juzgados penal, y solo pueden ser revisados cuando se verifique alguna violación a los derechos y garantías constitucionales del sancionado. Y la revisión le compete al Tribunal Constitucional. Ningún juez, ninguna otra autoridad puede revisar nuestras sentencias o nuestras resoluciones. Ningún juez, absolutamente nadie puede revisar, ¿no? Y es de cumplimiento obligatorio. Entonces, los hermanos quieren conocer los pasos, el ABC de la administración de la justicia indígena originaria campesina. Esta es mi experiencia, ha hecho que vaya escribiendo una especie de compendio de todas las procedimientos, caso por caso, lo estoy concluyendo, tal vez a través de la institución podamos difundir, pero voy a dar mi número de celular para que cualquier consulta, cualquier autoridad, cualquier hermano quiera hacer, me llamen y les voy a absolver las consultas, porque yo tengo todos los instrumentos legales, toda la normativa acá en mano, ya resumido, para justamente simplemente aplicar. Pero termino con esto. Hermanos, con todo cariño, con todo respeto, yo les imploro, les ruego, hay que leer, hay que ser autodidactas, porque nadie, un abogado no va a venir y leer, hijo, esto. El abogado va a hablar él, para él y para convencerte. Pero cuando tú tengas que ir, entonces, a ver, yo les voy a comentar qué hice en Salinas. Hice un taller grande de la región, donde les he invitado a todas las autoridades originarias de mi jurisdicción, de la provincia de Cabrera, y le he invitado al Tribunal Constitucional de Sucre. ¿Y qué nos han dicho los del Tribunal Constitucional de Sucre? Obviamente, ¿cómo es la diferencia, la herencia colonial de que yo soy más, menos, en fin, se ve a las claras, ¿no? Entonces nos han puesto a exponer todo y alguien pregunta, ¿no? Y dice, pero este caso, hermano, y aprovecha la oportunidad de ahí un juez del Tribunal Constitucional, dice, es una vergüenza. 3 años este proceso que puede solucionarse en 3 minutos, que es una vergüenza, señores autoridades. Nos tira unos sopapazos ahí en pleno taller. Y yo me paro y le digo, justo, así que todo termino, justamente yo quería responderle eso, le dije al juez. Si la justicia indígena originaria tiene esos problemas de demora, es por la intromisión de la justicia ordinaria en la administración de la justicia indígena originaria campesina. Porque hay corrupción, los abogados manipulan. Por esa razón, más bien, ustedes tienen que recomendar a sus abogados que actúen conforme a la ley de designación de jurisdicción, a los artículos de la Constitución Política y de demás disposiciones legales. Nada más, hermana, gracias. Muchas gracias, hermano. Vamos a tener cuidado con el micrófono, por favor. Y ¿alguien más desea participar para que después de eso el hermano Marco pueda responder todas las preguntas que se han hecho? A ver, hola, buenas noches. Hermano Mario, sí, se le escucha bien, adelante. Hola, buenas noches. Quiero ser Buenas noches, puntual. hermano. Quiero ser puntual.
no estemos contando porque es demasiado tarde en hacer comentarios. Lo que tenemos que hacer es irnos directo al caso. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos beneficia? A eso tenemos que ir realmente, hermanos. ¿Ya? Experiencias evidentemente han habido cosas, es cierto, pero lo que en este momento es lo que nosotros tenemos que hacer es cómo podemos nosotros aprender. Tenemos las leyes en mano, la Constitución Política del Estado. El doctor Mario, por ejemplo, decía, el deslinde jurisdiccional. Esa ley es un perjuicio. ¿Qué hacer en contra de eso? Eso es lo que nosotros tenemos que No, no preguntar. es ¿Qué así. hacer? ¿Verdad? ¿No? Entonces, esa es la situación. ¿Ya? Experiencias ha habido, es cierto, pero en este momento es irnos al concreto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Nada más. ¿Puedo participar, Gracias, hermano Fernando. Iris? Y sí, ¿quién desea participar? Sí, Aurelio Ambrosio. Ah, Aurelio, hermano Aurelio. Adelante. Sí, mira, yo soy abogado libre y tengo mi oficina en Uncía, pero yo atiendo procesos indígenas, más que todo de un 100%, un 70%. El problema es aplicar, no es, digamos, buscar, digamos, mecanismos, sino es aplicar la justicia indígena. Varios problemas hemos arreglado en el Ayllu. Como dices, es revisable. Entonces, nosotros pasamos con copia a los juzgados, si corresponde civil, civil, si corresponde penal, penal. Entonces, son ya intocables, o sea, ellos no tocan, no revisan. Ahí se termina. Hay que fundamentar bien. Entonces, yo sugiero que, como estamos llevando este curso virtual, ya una vez haya tiempo, podemos hacer un seminario de experiencias exitosas, de hechos, ya con expedientes poniendo cuántas declinatorias hemos hecho, ellos nos han declinado, el tribunal les ha negado. Entonces, aplicamos la justicia indígena, hay que aplicarlo, no es culpar a la 073, ¿no? Pues hay que aplicar, ahí está la justicia constitucional, hermana. Ese sería mi aporte, hay que aplicar, hermanos, hay que aplicar. Bien. Muchas gracias, hermano Aurelio. Le voy a dar de nuevo la palabra al hermano Marco para que pueda responder las preguntas y comentarios que han emitido los hermanos. Bueno, qué bueno escucharlo, Aurelio, a los hermanos. Abrazo, Aurelio. Vamos al tema central. ¿Qué hacer con la ley de deslinde? Es un tema que hemos venido reflexionando a lo largo de estos años. Lo ideal hubiese sido que el propio legislativo realice un proceso de adecuación constitucional. No lo va a hacer. Lo ideal hubiese sido que el Ejecutivo o el órgano judicial hubiesen activado la iniciativa legislativa para la adecuación. Pero también esta adecuación se puede hacer desde el CONAMAC orgánico, como iniciativa legislativa, como parte del órgano judicial. El problema es si el órgano legislativo va a dar curso o no a la adecuación. En mi criterio, no. Entonces, es difícil que el propio legislativo haga ese proceso. La otra posibilidad es acudir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, lamentablemente, no tiene una sola línea de actuación y a veces su actuación es más política.
tiene incluso declaraciones y sentencias regresivas. Y respecto de la ley de deslinde, hay algunos aspectos interesantes, como por ejemplo las declaraciones constitucionales respecto del Estatuto Autonómico Originario de Totoramarca. En ese estatuto se hace referencia a la jurisdicción indígena originaria campesina y de refilón a la ley de deslinde. Se puede utilizar esa declaración y otras declaraciones sobre este caso. Y se puede trabajar también con la sentencia constitucional del caso Songo. Ese es un precedente muy importante que obligó a la declinatoria de competencia de la jurisdicción ordinaria. Podemos hacer un punteo y pasar posteriormente todos estos elementos como una ayuda a memoria. Sin embargo, más allá de la ley de deslinde, que esté vigente, que tenga problemas, no problemas, el ejercicio de nuestra propia justicia se está haciendo en muchas marcas, en muchos suyos. Se debe hacer desde la Constitución, desde los convenios internacionales y fundamentalmente desde nuestras propias normas y procedimientos y desde nuestras propias autoridades. Ese es el elemento fundamental. No hay dos casos que sean iguales. Por eso mismo, no hay dos decisiones de justicia originaria que sean iguales. Porque la característica de la jurisdicción indígena originaria o campesina es que es una jurisdicción dinámica. Es una jurisdicción que busca resolver el problema. Y generalmente lo resuelve. Porque si no sería imposible la paz social. Pero a veces el problema está en nuestros propios guaguacayos que buscan activar con el apoyo de abogados la otra jurisdicción. Y en las intervenciones que ustedes han tenido, han hecho referencia a que no puede haber sobre un mismo caso dos decisiones de justicia. Si esto se ha decidido en la jurisdicción indígena, ninguna otra jurisdicción puede abrir competencia ni resolver sobre el mismo caso. Es el principio non bis y bis in. Entonces, ese principio no puede resolver dos veces sobre el mismo caso. Supone el respeto a nuestras decisiones de justicia. Y lo máximo que podría haber es puede abrir la jurisdicción constitucional. Pero lo que se está haciendo en Salinas me parece muy interesante. Llevar o elevar en consulta las decisiones para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Puede ser que sea un camino largo, pero con este camino largo, lo que se está haciendo es que el Tribunal Constitucional cierre definitivamente con una declaración el caso. Y con esto estamos cerrando la posibilidad de que las partes en conflicto puedan enervar nuestra decisión. Me parece muy interesante lo que están haciendo y es muy recomendable, porque con esto están sellando definitivamente y poniendo candados a su decisión. Hay que documentar, hay que ver, como decía Aurelio, hay experiencias exitosas. Si sería posible que el CIPCA
acompaña un proceso de documentación y de publicación de esas experiencias, sería muy importante porque permitiría mostrar cómo en muchos lugares se está practicando nuestra justicia y cómo en muchos lugares, a pesar de conflictos de competencias, se está logrando que el Tribunal Constitucional falle a nuestro favor. Esas decisiones del Tribunal Constitucional fortalecen el ejercicio de nuestra justicia. Voy cerrando. Tema de participación y representación indígena, que va a la preocupación de Tata Cristóbal. Hay una regresión en la ley de régimen electoral, en la ley de organizaciones políticas respecto de la participación política indígena. La propia construcción y el propio ejercicio de las circunscripciones electorales indígenas es una regresión respecto del derecho que está establecido en el marco de la Constitución y de los instrumentos internacionales, porque prácticamente diseña la forma de ejercicio de este derecho en los términos de la votación por democracia representativa. Es un tema que hay que trabajar, es un tema sobre el que hay que avanzar. Lo mismo la representación en circunscripciones, en distritos municipales indígenas, lo mismo en niveles autonómicos departamentales. Hay mucho por trabajar en este sentido. Pero ese es otro tema y da para otra reflexión y para otro espacio. Bien decían que la justicia indígena es práctica. Más allá de lo que digan algunos textos, yo no utilizo mucho usos y costumbres. Porque el término de usos y costumbres, si bien está vigente en muchos de nuestros territorios, hace prácticas coloniales. Porque usos y costumbres suponía que nuestro derecho no era derecho. Yo prefiero hablar de normas y procedimientos propios. Prefiero hablar de nuestros sistemas de justicia. Prefiero hablar de nuestras estructuras de autoridades. Porque políticamente busca hacer efectiva la igualdad de jerarquías. No va a haber igualdad de jerarquías si no hay procesos de igualación política. Hay que empezar a mirar de igual a igual desde el ejercicio de nuestros derechos, desde el ejercicio de la administración, de la impartición de nuestra justicia, porque el respeto se lo logra ejerciendo nuestros derechos. Yo aquí lo dejaría, hermanos. No he pretendido hacer una charla académica porque no he querido hablar tanto como abogado, he buscado más hablar como hermano desde nuestros derechos que están establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Agradezco esta posibilidad de reflexionar, hermanas y hermanos. Hay varios escritos que he hecho y varias publicaciones que las voy a pasar, y hay un trabajo que estoy haciendo que se va a publicar hasta fin de año, que también va a servir para ver cuál es el estado de nuestros derechos entre el 2010 y el año 2020. Acá lo dejo de todo corazón. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Un hayaya.
Ay, ay. Gracias, hermano Marco. Interesante la sesión. Como siempre se nos acaba el tiempo, ¿no? Yo estoy muy segura de que hay varios hermanos que quieren participar. Creo que todavía hay varias dudas y es un tema muy amplio. Voy a pasarle, sin embargo, la palabra a Freddy Villagómez, el director de Ciclos de Planes, para que podamos cerrar un poco la sesión, ¿no? Y podamos sacar las conclusiones, ¿no? de todas las participaciones. Muchas gracias al hermano Marco. La palabra. La palabra. ¿Sí? Gracias, Iris. Bueno, en primer lugar agradecer a Marco por su intervención esclarecedora, muy didáctica y además contando experiencias concretas, ¿no? No solamente ha expuesto cuestiones teóricas. Eso me parece que ayuda bastante a la reflexión y al entendimiento de la jurisdicción indígena y también de la justicia plural, del pluralismo jurídico principalmente. Sí, yo creo que dan para hablar mucho el tema. No se puede agotar en 1 hora y media, en 2 horas. Son temas estratégicos e interesantes para la CONAMAG. Es parte de su agenda estratégica la jurisdicción indígena y además de sus demandas centrales. Yo creo que vamos a seguir conversando estos temas en los próximos cursos, en los próximos eventos. No se va a agotar acá. Va a seguir saliendo seguro recurrentemente el tema cuando estemos hablando de derechos humanos, de derechos colectivos, cuando hablemos de autonomía. Van a seguir surgiendo estos temas porque es un tema que articula otros temas también. Sí, lo que yo más bien quisiera, para finalizar, decir de que hay... Por supuesto que hay bastantes dificultades para implementar la jurisdicción indígena, ¿no? Desde cuestiones legales, desde cuestiones más individuales, personales, como esto del complejo de inferioridad que hablaba Marco, ¿no? Todavía a veces no asumimos con fuerza con la jurisdicción indígena para hacer cumplir. Y solamente va a avanzar la jurisdicción indígena cuando la ejerzamos de hecho, cuando la practiquemos en terreno. Si no practicamos, si esperamos que se modifiquen las leyes, que se modifiquen las normas, nunca va a avanzar. Entonces hay que empezar a implementar, a ejercer, aunque se ejerce de hecho en realidad, ¿no? En los pueblos indígenas, históricamente se ha manejado la jurisdicción indígena y se aplica. Pero sin embargo hay que ser respetar ante las otras jurisdicciones, ante la jurisdicción ordinaria, ante la jurisdicción agraria, ¿no? Entonces, pero esto solamente va a hacerse cuando adquiera mayor fuerza, mayor protagonismo en la jurisdicción indígena. Pero también hay avances importantes. Aurelio mencionó de buenas prácticas aprendidas. Entonces es importante también, quizás en otro espacio, como decía Marco, hablar sobre esto, ¿no? En qué términos se ha avanzado, qué experiencias hay, en qué territorios, sobre qué materias. Entonces, requiere otro evento para analizar esto, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que hay avances importantes. Por ejemplo, esto de Songo es un antecedente importante para la jurisdicción indígena, ¿no? Entonces, hay que seguir discutiendo, analizando, pero también tomar en cuenta los desafíos, ¿no? El contexto estamos en un contexto difícil, ¿no? Hay bastante migración campo-ciudad, presencia de residentes, jóvenes, muchos actores en el área rural. Entonces, hay que empezar a trabajar en coordinación con estos actores, ¿no? Porque a veces estos actores dificultan, hacen difícil el ejercicio de la jurisdicción indígena, ya no valoran la jurisdicción indígena. Hay que empezar a difundir, socializar, para que la jurisdicción indígena se ejerza en su plenitud, ¿no? Se ejecute plenamente. Entonces, yo con estas palabras quisiera cerrar este curso
Vamos a seguir conversando otros temas en los próximos cursos. No se va a agotar solamente en esta sesión. Entonces, agradecer a los participantes, a los que han intervenido y también a los que están presentes en la sala. Y reitero mi agradecimiento a Marco. Muy agradecido. Gracias, Marco. Estaremos conversando también en otra oportunidad. Gracias, hermanos, hermanas. Callaya. Allá. Allá, hermanos.